Caminar se considera una de las formas de movimiento más saludables del mundo. Casi todo el mundo lo hace todos los días. Y sin embargo, la mayoría de las personas cree algo que desde el punto de vista metabólico simplemente no es cierto. Porque la verdad es más incómoda de lo que prometen los contadores de pasos y las aplicaciones de fitness. En los primeros minutos de una caminata, el cuerpo no quema grasa visceral. No la grasa que se encuentra profundamente en el abdomen. No la grasa que rodea el hígado, los intestinos y el corazón. El cuerpo decide con mucha precisión cuándo está listo para liberar esta peligrosa reserva de energía. Y esta decisión no tiene nada que ver con el número de pasos. Depende de las hormonas de la insulina del tiempo. Por eso la pregunta crucial no es si caminar es saludable, sino a partir de qué momento el metabolismo realmente cambia y comienza a atacar la grasa visceral. Ese momento exacto ahora se está descifrando paso a paso. La grasa visceral no es una grasa común. No se encuentra visiblemente bajo la piel. Rodea los órganos internos como una segunda capa invisible y no se comporta de manera pasiva. Esta grasa produce moléculas de señalización, promueve la inflamación e influye en todo el equilibrio hormonal. Precisamente por eso el cuerpo la trata con extrema cautela. No considera la grasa visceral como energía sobrante, sino como una reserva estratégica. Una reserva que en la evolución podía decidir entre la vida y la muerte. Por eso, cuando una persona empieza a caminar, el cuerpo no activa un modo de quema de grasa. Primero evalúa la situación. ¿Hay comida disponible? ¿Hay peligro cerca? Este movimiento es solo un estímulo breve o una señal real de escasez de energía. En los primeros minutos de una caminata, el metabolismo recurre a lo que está disponible más rápidamente. Glucosa en la sangre. Glucógeno en el hígado y los músculos. La insulina sigue activa. El azúcar en sangre es estable. El cuerpo está en modo de comodidad. Desde una perspectiva metabólica, esta fase no es entrenamiento sino preparación. Caminar actúa como una llamada de atención silenciosa. La circulación se pone en marcha. Los músculos demandan energía, pero el metabolismo de las grasas permanece en gran medida cerrado. En estos primeros 10 minutos, la grasa visceral no se toca. No por pereza, sino por estrategia. El cuerpo espera. Quiere ver si este movimiento continúa, si es algo serio. Solo cuando la caminata se mantiene, cuando pasa el tiempo y la insulina desciende, lentamente empieza a cambiar algo. Y aquí es exactamente donde comienza el verdadero punto de inflexión. Después de unos 10 a 15 minutos de caminata constante, el metabolismo comienza a cambiar de forma silenciosa. Las células musculares siguen demandando energía, pero las reservas de azúcar fácilmente disponibles se vuelven más escasas. La insulina disminuye gradualmente. Al mismo tiempo, las hormonas del estrés aumentan a un nivel moderado. La adrenalina y la noradrenalina ya no actúan como señales de alarma, sino como reguladores. Envían un mensaje claro a las células grasas: se necesita energía. Pero el cuerpo sigue siendo cauteloso. No accede de inmediato a la grasa visceral profunda. En su lugar, primero abre el depósito más fácilmente accesible. La grasa subcutánea se moviliza. Los ácidos grasos libres entran en el torrente sanguíneo y abastecen a los músculos que están trabajando. Para muchas personas esta fase se siente paradójica. La respiración se vuelve más tranquila, la mente más clara, el paso más rítmico. El cuerpo de repente parece funcionar con mayor eficiencia. Pero desde el punto de vista metabólico, esta sigue siendo una fase de transición. La grasa visceral permanece protegida. Está rodeada de receptores que solo responden bajo condiciones hormonales específicas. Mientras el cuerpo crea que pronto habrá alimento disponible, esta reserva permanece intacta. Solo cuando la caminata continúa, cuando el movimiento se mantiene constante y los niveles de insulina siguen descendiendo, el metabolismo comienza a plantearse una nueva pregunta. ¿Cuánto tiempo durará esta carga? Y es lo suficientemente larga como para liberar reservas de energía más profundas. La respuesta a esta pregunta determina si la grasa visceral se quema o no. Después de unos 30 minutos de caminata continua,
el equilibrio interno cambia de manera perceptible. No necesariamente en la percepción. Muchas personas simplemente se sienten calmadas y estables en este punto, pero sí a nivel hormonal. Los niveles de insulina ahora son significativamente más bajos que al comienzo. El hígado reduce su producción de glucosa porque el cuerpo ha aprendido a funcionar con menos energía de rápida disponibilidad. En su lugar, la grasa pasa a primer plano como fuente principal de energía. En este punto exacto, el metabolismo comienza a acercarse con cautela a la grasa visceral. No de forma abrupta ni agresiva, sino de manera controlada. Pequeñas cantidades se movilizan, se descomponen y se entregan a los músculos en actividad. Los estudios sobre la actividad aeróbica muestran que la grasa visceral es particularmente sensible al movimiento largo y constante, no a la intensidad, sino a la duración. El cuerpo interpreta esta situación como un marco seguro para liberar reservas más profundas. La frecuencia cardíaca se mantiene moderada. Aún es posible mantener una conversación. La respiración es más profunda pero no agitada. Exactamente en este rango el cuerpo no se siente amenazado. Y precisamente por esa razón abre su depósito protegido. Para el metabolismo este momento es decisivo, porque aquí no solo se quema energía, sino que se revisa una antigua decisión biológica. La grasa que antes servía para la supervivencia, ahora se convierte en un riesgo y puede desaparecer lentamente. Pero este proceso sigue siendo frágil. Un aumento repentino de la intensidad, el estrés o una nueva ingesta de alimentos puede interrumpirlo de inmediato. La grasa visceral reacciona con sensibilidad. Exige paciencia. Y esta es exactamente la razón por la que muchas personas fracasan, no porque se muevan poco, sino porque se detienen demasiado pronto. Muchas personas creen en una ecuación simple: más velocidad equivale a más quema de grasa. Pero aquí es donde se encuentra una de las mayores ideas erróneas del metabolismo. En cuanto la intensidad aumenta de manera significativa, el entorno hormonal vuelve a cambiar. El cuerpo pasa de la eficiencia a la alarma. El cortisol aumenta para proporcionar energía rápida. El azúcar en sangre se eleva. La insulina lo sigue. Y esta hormona es el bloqueador más potente de la quema de grasa. Para la grasa visceral, el estrés es una señal de alto. La alta intensidad señala peligro, no escasez de energía. En este estado el cuerpo protege sus reservas internas en lugar de liberarlas. Por eso una caminata tranquila y constante de 40 o 50 minutos puede ser metabólicamente más eficaz que una carrera corta y agotadora. No porque sea más dura, sino porque permite que el cuerpo entre en un modo seguro. Esta lógica está profundamente arraigada en la evolución humana. Durante miles de años moverse solía significar una sola cosa: largas distancias en busca de alimento con el estómago vacío y sin una amenaza inmediata. Precisamente en estas fases, el cuerpo aprendió a utilizar la grasa visceral como fuente de energía. La caminata moderna imita este escenario de manera sorprendentemente fiel. Sin huida, sin lucha, solo movimiento constante, tiempo y paciencia. Pero incluso este mecanismo no funciona de forma automática. La grasa visceral solo responde de manera fiable cuando se cumplen ciertas condiciones. Caminar funciona mejor cuando se realiza varias horas después de la última comida, o se inicia en estado de ayuno cuando se hace de forma regular y no esporádica, y cuando el sueño, los niveles de estrés y la recuperación permiten que el cuerpo regule las hormonas de manera limpia. Sin estas condiciones, el efecto sigue siendo pequeño. Se pueden completar miles de pasos sin que nada cambie en la zona abdominal. No porque el cuerpo falle, sino porque no se le ha dado permiso. Al final todo vuelve a la pregunta inicial. ¿A partir de cuándo el cuerpo realmente quema grasa visceral al caminar? La respuesta no es espectacular, pero es clara. No de inmediato, no a través de la velocidad, sino después de unos 30 minutos de movimiento constante, en un estado de insulina baja y sin estrés hormonal. La grasa visceral no desaparece por presión. Desaparece a través de la confianza. El cuerpo libera esta reserva solo cuando está seguro de que ya no la necesita. Pero por muy claro que sea este mecanismo, no se aplica a todas las personas en todas las situaciones.
El metabolismo no es un interruptor que funcione igual para todos. Reacciona a condiciones preexistentes, a medicamentos, a características hormonales y a circunstancias individuales de la vida. Las personas con trastornos metabólicos graves, con antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria, o en fases especiales de la vida como el embarazo, nunca deberían adoptar cambios en el movimiento y en la alimentación sin reflexión. Este contenido sirve para comprender procesos biológicos. No sustituye el consejo médico. Lo que sí se aplica a la mayoría de las personas, sin embargo, es una realización simple. La grasa visceral no desaparece por la fuerza ni por la velocidad ni por el agotamiento. Desaparece cuando el cuerpo entiende que está a salvo, que la energía es escasa pero disponible, que no existe una amenaza aguda, y que el movimiento no significa estrés, sino continuidad. Caminar no es por lo tanto una forma débil de ejercicio. Es un lenguaje que el metabolismo humano ha comprendido durante decenas de miles de años. Así que la verdadera pregunta no es cuántos pasos se dan cada día, sino si al cuerpo se le concede el tiempo suficiente para soltar voluntariamente sus reservas más profundas. ¿Cuánto tiempo sueles caminar y a qué hora del día? Escribe tu experiencia en los comentarios y suscríbete al canal si quieres entender lo que realmente sucede en el cuerpo. No en la teoría, sino en la biología.